Buenas tardes, mi nombre es Nelson Velázquez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Extensión UNAR. El tema que voy a tratar con ustedes es base de datos, los conceptos que son una base de datos, que es un campo, que es un registro y base de datos que he trabajado y base de datos relacionales. Son como los conceptos que se van a tratar. Bueno, iniciando, básicamente como dice ahí, que es una base de datos. Bueno, las bases de datos pues están pensadas en un registro, en organizar un registro de información. Entonces, aquella base de datos, tanto en temas de programación como en temas empresariales, se manejan grandes cantidades y volúmenes de información y de datos. Entonces, la forma más correcta es organizarlos en diferentes tipos de software. Y para ello fueron creadas las bases de datos que son extensiones que nos permiten pues almacenar en una forma más estructurada y organizada todo el tipo de información que necesitamos. Desde allí podemos, al tener la información, los grandes volúmenes de información organizados, estructurados, podemos acceder a ellas de una forma correcta. Cuando se trabaja en tema de codificación, también nosotros tenemos que hacer unas conexiones que son a la base de datos para almacenar allí la información, poderla consultar, poderla modificar o poderla eliminar de acuerdo a la necesidad de los usuarios. Base de datos es un campo grande, podemos definir la seguridad de base de datos. Hay personas que se dedican a administrar estas bases de datos y a mantenerlas dentro de las organizaciones. Entonces, en base de datos tenemos las bases de datos como MongoDB, base de datos relacionales, las no relacionales, la PostgreSQL y todos estos tipos de bases, todos están pensados en el mercado pues para satisfacer las necesidades del usuario y poder establecer de una forma más estructurada y organizada toda la información, volúmenes de información que se maneja. Entonces, ¿qué es un campo? Un campo se define en informática, como lo dice ahí, es un campo, es un espacio de almacenamiento de un dato particular. Bueno, un campo es aquel que se le da en una base de datos, eh, donde hay una columna o una fila y allí se almacena la información de cada usuario que se necesite. Entonces allí va quedando almacenado de acuerdo en ese campo. Cuando se requiera se va a consultar en ese campo. Va a tener unos parámetros como son los registros. Entonces cuando hablamos ya de, tenemos ese espacio, digamos, en la base de datos para almacenar la información. Cuando se habla de registro, pues ahí vamos a registrar la información pertinente al usuario, ya sea en el tema de educación, donde está cobijado bajo unos parámetros que son de un ID, que es como la clave. Entonces pues ya empezaríamos a mirarlo como una clave primaria y una clave secundaria. Entonces en base de datos pues empezamos a tener toda esta información, el ID y toda la información pertinente al usuario para almacenarlo y crearlo con un ID para después consultarlo, modificarlo o la tarea que necesitemos que sea asignada. Base de datos relacionales, o las bases de datos relacionales que tenemos son aquellas bases de datos que se relacionan elementos con otros elementos. Hay bases de datos relacionales de uno a uno, de uno a todos, entonces comparten diferente información. Igual, pues como lo he comentado, todas las bases de datos es como organizar información, pero pues hay una información que se puede estructurar en las bases de datos relacionales que permiten sintetizar la información un poco y estructurarla mejor. De acuerdo a la guía, pues nos preguntan de qué base de datos. Eh, Tengo conocimientos básicos en base de datos relacionales, eh, no en empresa como experiencia laboral, sino en temas básicos de la universidad y lo que he leído. Eso es todo sobre el tema de base de datos. Muchas gracias.